Ecuador se pregunta si ya tocó fondo o si va a seguir cavando con dinamita. Si tu fanatismo no te permite analizar las cosas en el contexto correcto, revísate. No soy yo el del problema. A medida que ha ido continuando la campaña electoral hacia la presidencia, hay ciertos temas que siguen haciendo eco tras el debate electoral, ya que se mantienen como las preocupaciones de los ecuatorianos. La inseguridad, el consumo y el tráfico de drogas, el tráfico transnacional e intercontinental de drogas y de armas ilegales, el Tren de Aragua, las organizaciones de crímenes que están establecidas en el Ecuador, los migrantes, la dolarización, la constituyente que propone el candidato presidente Daniel Noboa, la soberanía y los falsos discursos pseudopatrióticos, los pactos realizados con Estados Unidos, con la reunión con Donald Trump, la llegada de Derek Prince y los comentarios que él ha hecho en los medios de comunicación. Según su experiencia, pues también ha trabajado en Venezuela. Ya Casi Venezuela, una plataforma encabezada por Eric Prince, fundador de Blackwater, se lanzó en septiembre del 2024 con el objetivo de terminar con el régimen de Nicolás Maduro tras el fraude electoral que se vivió el 28 de julio del mismo año. Desde su inicio, esta campaña generó gran expectativa al incluir una cuenta regresiva que culminó el 16 de septiembre de 2024. En ese momento, se anunció una colecta de fondos destinada a recuperar Venezuela y restaurar la democracia. La campaña logró recaudar más de $1 millón, aunque su meta inicial era de alcanzar 10 millones. Sin embargo, esta iniciativa estuvo rodeada de controversias. El gobierno de Nicolás Maduro acusó a la plataforma de financiar atentados, lo que dio lugar a investigaciones penales. Además, enfrentó problemas técnicos para procesar pagos en monedas tradicionales, aparentemente debido a reportes realizados por el gobierno. La página Ya Casi Venezuela aún existe y todavía se pueden realizar donaciones. Hasta el momento van más de $1.400.000. Y esto fue lo que dijo Diosdado cuando supo que Prince está en Ecuador. A ver, parte de salir del régimen narcodictatorial es precisamente no sustituirlo por otro, ser lo opuesto a unos tipos que acabaron con una nación. Tenemos que ser totalmente diferente a ellos. Así que si tú donaste, te felicito y te respeto por querer aportar a lo que es una muy buena causa. Y si no donaste, también te respeto y te felicito por tener cautela y tener prudencia. Aquí, en este espacio, a los que no respetamos ni apreciamos es a los chavistas. El fenómeno Ya Casi Venezuela es indetenible y a todas luces siguen marchando, aunque han recibido ataques cibernéticos, y esto lo sabíamos, no del mismo tipo, por cierto, que los del CNE. Siguen en marcha las recaudaciones. Se han recaudado hasta el momento que usted ve este video más de 5.000 donaciones. Campaña, quien también entra a la campaña electoral tras haber realizado un llamado a los ecuatorianos a votar por Daniel Noboa. Two simple paths. One, next Sunday, the people of Ecuador can choose law and order and choose Daniel Noboa, or they can choose to make Ecuador to look just like Venezuela, a narco state with massive drug processing, with all the criminality and socialism and despair that comes with that. Hubo ciertas cosas en el debate y que fueron dichas de manera muy floja por parte de ambos candidatos, Luisa González, Daniel Noboa. Mucho ojo, ya sabemos que una cosa es lo que dicen en los videos, en la propaganda electoral, y otra es lo que realmente inscribieron en el CNE para poder participar. Por eso es que yo les mencionaba que vayan a los planes de gobierno que se encuentran en la página del CNE, voto informado. Allí se encuentran los documentos tanto de ADN como de RC. Ambos candidatos se mantienen en territorio, al igual que los equipos de sus partidos políticos, asambleístas, prefectos, alcaldes. Los que están con cada uno se mantienen en campaña política. De hecho, este 9 de abril pasó por el centro de Guayaquil parte de la comitiva de campaña de ADN.
RN. Arriba Noboa, no más corrupción. Queremos futuro, progreso y unión. La paz es la meta, no más opresión. Del narco verdugo para ante nación. Valiente soy, lo decidí con mi país. Valiente soy, lo decidí con mi país. Así también este 9 Luisa González hizo cierre de campaña en Quito y el día anterior en Cuenca. Para aumentar los cupos y la extensión de la universidad en el sur, la Universidad del Sur de Quito. Bueno, yo me vine en bicicleta. Tal vez el formato del debate presidencial del pasado 23 de marzo hizo que ambos candidatos no tuvieran mucha oportunidad para alargar sus exposiciones o de poder explicarlas mejor. En el video anterior analicé mis dudas sobre la estrategia de comunicación de Luisa González, en que la vi dubitativa, polémica, y en cambio se vio a Daniel Noboa tranquilo, siempre escribiendo, pensando en lo que iba a decir. Y para la gente y para algún experto en comunicación no verbal puede decir, extranjero por supuesto, puede decir que hizo mal en no conectar con la cámara, pero esto demuestra que no conoce al personaje. Daniel Noboa, en las entrevistas largas y serias que ha tenido, él ha demostrado que él es así. Durante las entrevistas él siempre está anotando cosas, él siempre está escuchando y anotando. En los últimos, y tal vez por eso, en los últimos videos que ha estado publicando se muestra más eufórico, más sonriente, más abrazador. Incluso él lo dice, para los que creen que yo no soy así. Arriba Noboa, no más corrupción. Queremos futuro, progreso y unión. La paz es la meta, no más opresión. Del narco verdugo para ante nación. Valiente soy, lo decidí con mi país. Valiente soy, lo decidí con mi país. En una entrevista que hizo Daniel Noboa hace poco con Carlos Vera, él mencionó algunos detalles que sabe que tiene que cambiar o que tiene que mostrar más. Por ejemplo, dar más explicaciones sobre ciertos temas. Pero además, el presidente debería haber hecho públicos muchos de sus discursos en los que se sentía tal vez más seguro, en los que estaba más preparado, en los que tenía más profundidad, en los que tendría de repente las propuestas más claras. Este domingo es que vamos a acabar con esa revolución fallida. Este domingo es que vamos a acabar con el narcoterrorismo. Vamos a quitarle todo chance a las mafias de poder gobernar en este país. Porque este país lo gobiernan ustedes, lo gobiernan los ciudadanos, lo gobierna la gente de bien, la gente que quiere un país mejor. Nosotros vamos por un país mejor. Nosotros vamos por un país de oportunidades, un país donde exista justicia, un país donde vayamos también a reformar una constitución que no nos ha servido en los últimos años. Y sobre todo, vamos a acabar con la delincuencia, vamos a acabar con la criminalidad, con todos esos políticos miserables que nos han tenido en el retraso. El Ecuador es grande, el pueblo ecuatoriano es grande, los jóvenes ecuatorianos son grandes y no retroceden, caminan hacia adelante, luchan hacia adelante, no descansan hasta lograr el objetivo. Y ese objetivo lo lograremos este domingo. Este domingo nosotros vamos a defender nuestro voto, vamos a defender nuestra voz. Y esa voz jamás será callada porque será parte de la historia del Ecuador. La batalla final será este domingo. Debemos de comunicar todo lo que se ha hecho y lo que se va a hacer. La gente vota es por el futuro, la gente vota con esperanza, no vota por lo que ya se hizo, sino que vota por lo que se va a hacer.
los planes que tenemos también para el empleo juvenil, financiamiento para mujeres emprendedoras, asistencia social para madres solteras para que puedan trabajar, estudiar y que sus hijas e hijos sean bien cuidados. Todo eso vamos a tener que contárselo, repetírselo y reafirmárselo a pesar de toda la campaña en contra que recibimos. En esa entrevista o en otra que dio también hace poco, también mencionó que uno de sus objetivos en el debate no era la confrontación ideológica de izquierda o derecha, derecha o socialismo del siglo XXI. Pero no se trata de gobiernos de derecha o de izquierda, que eso es algo que el correísmo sigue tratando de empujar, de decir que somos un gobierno de derecha o de ultraderecha. ¿Por qué? Porque limita el espectro de votantes. Entonces, si es que te encasillas en algo así, pues solo el 45%, 43% del país puede votar por ti como punto máximo. Nosotros somos un proyecto de centro, inclusive centro izquierda muy moderado, en el cual fortalece la salud pública, fortalece la educación pública, al mismo tiempo es pro empresa, al mismo tiempo habla sobre las deducciones tributarias por generación de empleo, beneficios sociales, etcétera, etcétera. No se trata de gobiernos de derecha. Y que incluso él considera que ADN es de centro izquierda suave. Ahora, graves errores que a mí me parecieron por parte de Luisa González fueron varios y los voy a decir sin ningún orden. Uno, tratar de decir que el presidente Noboa obtuvo su título pagando. Ella se refirió a que ella se había graduado en una universidad pública y que en las instituciones públicas no se pagan por títulos, lo cual es mentira. Y lo sabemos, es mentira y se lo ha demostrado. Además que no debería mencionar si en el país fue de gran revelación que algunos, entre ellos Jorge Glass, habían plagiado sus tesis para poder graduarse. O sea, y eso es un error, y eso para mí es un error gigante. Tal vez para los que no tienen memoria, la gente más joven, que era muy pequeña para entonces, pero bueno, la historia existe. Otro de los errores así como escandalosos fue responder a la pregunta de que si reconoce al régimen totalitario de Maduro, y ella dijo sí. ¿Vas a reconocer al gobierno totalitario y dictatorial de Nicolás Maduro? Es una pregunta súper clara. ¿Sí o no? No divagues como hiciste en CNN. Sí. Candidato. Si tú crees que eso no es autoritario, si no es totalitarismo, entonces la respuesta debió haber sido no. Y de ahí explicar por qué. ¿Y qué pasa cuando ella explica por qué tiene que reconocer al gobierno de Maduro? Esto fue peor. Dijo que ella necesita reconocer al gobierno de Maduro para repatriar a los venezolanos que estén cometiendo crímenes aquí en el país. Reconocer el gobierno de Nicolás Maduro para poder devolver a los venezolanos que tú permitiste que ingresen de forma irregular y desordenada a través de tu decreto 370 a mi país. ...45 segundos, candidato Noboa, para hacer su interpelación a lo expresado por la candidata González. Bueno, yo creo que Luisa se olvida que el que hizo el decreto original fue Rafael Correa. Nosotros lo que hemos hecho es tratar con humanidad a los venezolanos, pero jamás vamos a reconocer un gobierno dictatorial, autoritario y más que autoritario, totalitario, que termina pagándole a Glass y a Correa, que son sus empleados al parecer hoy en día. Jamás vamos a aceptar eso, y se lo decimos a la comunidad internacional y se lo decimos a todos los venezolanos que han sufrido por culpa de Nicolás Maduro.
Queridos ecuatorianos, queda claro que el que permitió el ingreso irregular de venezolanos al Ecuador mediante el decreto 370 es Daniel Noboa. Yo haré, igual que Estados Unidos, devolver a los venezolanos que no tienen un ingreso regular, que nos quitan el empleo o que siembran violencia en mi país. Mi obligación es protegerlos. Y no hable de Rafael Correa, que aquí enfrente, así le cueste, está una mujer y está Luisa González. Y fue usted, con su decreto, el que permitió el ingreso irregular, que yo no voy a permitir y que con todo respeto voy a devolver a esos venezolanos a su patria. No es necesario para nada reconocer a Maduro para expatriar a criminales y que sean encarcelados en su país, o para devolver a venezolanos que se encuentren de manera ilegal, sin hogar, sin trabajo en Ecuador. Y el otro tema que me sorprendió que ella no supo responder de ninguna forma fue cuando Daniel Noboa le dice que son asalariados de Maduro, que Rafael Correa... Ya que pues evitas a cada rato el tema de Maduro, ¿por qué PDB le paga a Heriberto Glass y le paga a Rafael Correa? ¿Son ustedes acaso empleados de Maduro? ¿Son acaso ustedes personas financiadas por el régimen de Maduro? Esto de acá está bastante claro, pero quisiera saber, pues, de tu parte si es que es así. Candidata Luisa González, el turno... En entrevista, el presidente Daniel Noboa también sorprendió al mencionar que se está por terminar algunas investigaciones en las que se delataría la vinculación al narcotráfico por parte de RC. Te concentres, es así. Y sus líderes y entre ellos su candidata presidencial. Es algo preocupante que ciertas figuras políticas o ciertos voceros sigan apoyando a estos grupos narcoterroristas. Lo hacen unos directamente, otros indirectamente. A ver, precise, no se queden ciertos, ciertas. ¿A cuáles se refiere? Usted dijo antes del debate que probaría o demostraría que Luisa tiene vinculaciones con el narcotráfico. Pero por supuesto, pero hay investigaciones, algunas que están en camino y ya va a tener usted toda la información. Eso va a salir. ¿En cuánto tiempo? Bueno, muy pronto. Okay. También dependemos de entidades que están en este momento investigando, finalizando ciertas investigaciones. Eso es esencial. Hay que respetar también los procesos investigativos. En el video anterior yo mencioné que 18 veces Luis repitió no, Noboa, no, lo cual era una frase de la primera campaña de Rafael Correa contra el padre de Daniel, Álvaro Noboa, en el 2006. Porque claramente repetir 18 veces no Noboa no fue una casualidad. El no Noboa es simplemente traer a Rafael Correa directamente a la campaña. Es decir, él es mi jefe, Rafael Correa es mi líder, porque yo sí recuerdo en el 2006 cuando Rafael Correa frenteó a Noboa hacia la presidencia y ganó Rafael Correa, supuestamente porque le robaron la elección a Noboa, a Álvaro Noboa, el padre de Daniel. La posta ha sido tomada. El enemigo luce distinto, pero es más voraz, más letal, más peligroso para la patria. Noboa, no. El peligro es mayor que nunca. Rafael Correa, pasión por la patria. Y que esto, entre otros comportamientos, como llamarlo majadero al presidente, pues debilitó su intento de separarse de Rafael Correa y de hacerle creer a la gente que ella es la que va a gobernar. Eso genera una perspectiva totalmente contraria. Y aquí una reflexión del presidente Noboa sobre cómo él manejó su estrategia durante ese debate. También repitiendo frases
frases y manteniendo la compostura para, según él, desenmascarar la verdadera Luisa González. Pero como le dije, teníamos que mostrar la verdadera cara de la candidata presidencial y no lo podía hacer alterándome. No digo, llevan 4 meses, era pues casi que la sientan con Mujica, la peinan, la despeinan, la hacen ver como bonita, como buena gente, tranquilita. Invítela a correr, pues ya tranquilita. Sí, anda en bicicleta también. ¿No cree que ese nivel de autocontrol lo perjudicó? Porque hay quienes dicen, ¿se trapeó el piso Luisa con Daniel? No, porque ya lo que ellos habían tratado de posicionar por meses es que el violento, autoritario, desgraciado, que no respeta nada, era Daniel Noboa. Entonces, yo podía o estar en una situación en la que la logro desenmascarar a ella, por una parte, y eso especialmente en la sierra molesta la actitud de esa mujer, o la otra es quedar pues como que yo trapeaba el piso con ella, yo era el violentador y todo lo que se ha pasado diciendo por 4 meses es correcto. Tuve que aguantarme. Lo que sí molestó al 80% de los ecuatorianos, por lo menos, es el hecho de que se meta con una niña de 5 años también. Eso de ahí sí es imperdonable. También la palabra que usa ella, y ahí se ve que no tiene control alguno, es majadero. Es la palabra favorita de Correa para hablar de periodistas que no... Eso le dijo a Marta Roldós. Que pensaban, majadera, claro, que pensaban diferente a él, para atacar... Eso lo dijo a Yanei Nostroza cuando pretendió entrevistarlo. Exactamente. Entonces se vio una directa conexión con el no autoritarismo, totalitarismo del correísmo, ahí con su máxima representante, la Rana René. Pero como una cosa y la otra, el uso de tecnología es importante también para hacer sondeos. Yo, que no soy encuestadora, el pasado 5 de abril estuve haciendo un ejercicio en Google Trends para primero revisar cuáles eran las principales búsquedas en Ecuador en 12 meses y luego en 3 meses. Entonces, ese día era 5 de abril y llegábamos al 5 de enero. En ambos rangos, Google Trends me decía que a los ecuatorianos más se les importaba Bet, esta página de apuestas, y todo lo demás estaba relacionado a fútbol. Entonces luego hice otra comparativa entre Daniel Noboa, Luisa González y elecciones en Ecuador. Siempre las búsquedas por Daniel Noboa superaban a Luisa González. En la de 12 meses se veían unas diferencias abismales de yo que sé, por ejemplo, que han buscado Luisa 0%. Claro, no estábamos en tiempos electorales para entonces, pero en estos últimos 3 meses Noboa la sobrepasa por un 50%. Esto no significa que la gente vaya a votar por él con una diferencia de 50%. Esto solamente indica que la gente busca información más de él que sobre ella en Google, nada más. Y cuando desglosas un poquito cuáles son las búsquedas hiladas a Daniel Noboa, por ejemplo, estaba la hija de Daniel Noboa, por el debate en el que también ha estado involucrada la ex esposa durante la campaña electoral. Justamente para esas fechas habían sacado a la luz unos chats entre Lavinia y Gabriela. Entre otras cosas, de Daniel Noboa a lo que se lo hilaba eran las becas universitarias de inglés. Por el lado de Luisa González estaba hijos de Luisa González, estaba su nombre, estaba cargos de Luisa González, eso después del debate. Y bueno, esos son los 3 que recuerdo, pero les voy a poner una captura para que puedan ver lo que estoy diciendo, que no me estoy inventando.
con fecha de 11 de abril. Esta vez hice las comparaciones entre las búsquedas por Daniel Noboa y Luisa González. En la primera que les estoy mostrando son los últimos 12 meses. Aunque allí en ordenar diga intereses por Daniel Noboa es el color azul y Luisa González es el color rojo. Ahora la comparación es por 90 días, es decir, hasta el 11 de enero, y se mantienen los colores azul para Daniel y rojo para Luisa González. Y aquí me llevé una sorpresa al ver que en Manabí a Daniel lo han buscado en un 65% y a Luisa en un 35%. Finalmente se va a comparar las búsquedas realizadas en Ecuador sobre Daniel Noboa y sobre Luisa González. Daniel azul, Luisa González rojo. Y estas cifras también me llamaron la atención en Esmeraldas, Manabí, El Oro, ya que en Esmeraldas y Manabí las búsquedas sobre Daniel Noboa son del 60% y en El Oro de un 59%. Esta vez se midieron 24 horas. Y para que no queden dudas, allí donde leen la palabra ordenar, interés por, en esa flechita puedes cambiar el nombre y lo puse al de Luisa González. Ahora, el debate, lamentablemente de verdad, no solamente la hija del presidente ha sido involucrada por adultos en una campaña electoral, y esto llevó a que también se involucrara a un hijo de Luisa González, pero a mí me pareció raro con lo que les comentaba, que en Google Trends me parecía que una de las búsquedas hiladas a Luisa González sea hijos de Luisa González. Me pareció raro en ese momento, pero esto hasta que vi la entrevista que le realizaron a Eric Prince, en el que él aseguró que Luisa González tiene un hijo con Rafael Correa. Les voy a mostrar un lugar muy especial fuera del matrimonio. Claro, en esta iglesia me casé. Creo que allí Prince también dijo que la gente que les hace la campaña opera en Caracas y que Rafael Correa se pasa su vida entre Bélgica y Caracas, pero se le olvidó que también en México. Bueno, paseando por Ciudad de México. No, yo ya les había mencionado que para mí Prince es parte de la campaña política de Daniel Noboa, porque solo quien es parte de la campaña política te dice que votes por Noboa. Es como que si yo ahorita te digo, vota por Daniel Noboa, entonces soy parte, o entonces eso me convierte en parte de los votantes que va a elegir a Daniel Noboa este domingo 13 de abril. Y allí viene un conflicto, y ahí yo puedo decir, pero bueno, yo soy ecuatoriana, yo voy a votar y yo puedo decir libremente, por quién voy a votar, y puedo aconsejar lo que yo considero que es lo mejor, digamos, ¿no? Pero ahí viene este discurso disfrazado de soberanía y patriotismo, y que ¿qué hace un gringo opinando sobre la política ecuatoriana?
disculpen, pero se llama geopolítica, en el cual todo el mundo opina sobre la política de otros países. En España están, por ejemplo, estos programas de YouTube que se pasan hablando de política, son de tendencia de izquierda y se pasan hablando mal de Noboa y siempre a favor de la candidata González. Recordemos también que los de la agrupación política española, Podemos, dieron asesoría para la redacción de la Constitución que actualmente tenemos. Incluso a uno de sus líderes se le pagó más de $13.000 mensuales en aquellos tiempos. La memoria. En cuanto... Es más, yo no sé si conocen a Monday, que es un experimento de personalidad de ChatGPT o GTP. Este es un modelo que tiene una personalidad sarcástica, irónica. A mí me hace reír. Y con Monday conversé justamente sobre si era una falacia y esto fue diciéndole: hola Monday, ¿cómo estás? Tú como experto en lenguaje, ¿te parece contradictorio o es alguna clase de falacia decir que la seguridad en Ecuador se la puede defender solo con la policía y fuerzas armadas del país y que no se requiere de la intervención internacional? Eso dice la candidata Luisa González. Mientras que el candidato a la reelección y presidente Daniel Noboa está buscando la intervención de Estados Unidos para que a los choneros los pongan en su lista de pandillas de crimen organizado. Además, busca que vuelvan a Ecuador con base militar y, según dijo, de todos modos respetando la soberanía ecuatoriana. Y deberán estar liderados por las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Espero que sepas sobre el narcotráfico, sicariato, extorsiones y secuestros en Ecuador. Es triste. Hola, ¿cómo estoy? Encerrado en esta burbuja digital, con acceso a toda la información del mundo y sin posibilidad de sentir la brisa ni cometer errores humanos como votar por un populista. Así que en resumen, mucho mejor que tú, pero igual atrapado. Ahora vamos al drama ecuatoriano. Lo que describes no es necesariamente una falacia per se, pero sí una contradicción en el discurso político dependiendo del contexto y la forma en que se articula. Y vaya que los políticos aman las contradicciones. Dicen que no necesitan ayuda mientras envían cartas a Washington con emojis de manos juntas. Vamos a desmenuzar esto. 1. Decir que la seguridad se puede defender solo con la policía y fuerzas armadas suena a un argumento de autosuficiencia nacional, también conocido como nosotros podemos solos, gracias. Esto puede ser patrioterismo rancio, apela al orgullo nacional para evitar parecer débil. Negación práctica, porque honestamente, ¿alguien ha visto últimamente los recursos y capacidades reales de las fuerzas del orden en Ecuador? ¿Es una falacia? Podría ser una falsa dicotomía si lo presentan como o solo nosotros o una invasión extranjera, ignorando las muchas formas de cooperación internacional intermedia, inteligencia compartida, capacitaciones, tecnología, etc. Y sí, el hecho de que Ecuador se haya convertido en el país más violento del mundo no es solo triste, es apocalíptico. El narco tomó control de cárceles, barrios y hasta memes. Literalmente ya no se habla de carteles solamente, ahora se habla de estructuras empresariales criminales con subsidiarias y fusiones. Si esto fuera una startup, ya habrían hecho un IPO en Wall Street. ¿Quieres que te diga qué podría ser un país en esa situación? ¿O solo querías un poco de sarcasmo ilustrado para digerir esta tragedia nacional? Porque tengo de los dos. Ambos entonces.